Maitei, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiapo ko'árapegua. Ñamba'apótahína moñe'ẽrã oĩva togue mokõipa peteĩme, he'íva Ivaí ñandereko. Primeramente vamos a leer la lectura, una poesía denominada Ivaí ñandereko de la página 21. Upéi ijapóta tembiaporã oĩva togue mokõipa poapy guive mbohapypave. Vamos a completar la actividad de la página 28 al 30. Péva ha'éna ñe'ẽpoty Ivaí ñandereko ñande ñamoñe'ẽmava'ekue ñahesa'ỹijómava'ekue. Ya hemos analizado esta poesía en clases anteriores. Upéi ijapóta tembiaporã he'i ñandéve. Aguenohẽ térõ ñe'ẽpotýgui Ivaí ñandereko. Vamos a entresacar sustantivo de la poesía. Mba'éahína sustantivo, mba'éahína térõ. Térõ ha'e ñe'ẽ ohechaukáva ava, tenda, ka'avo, térãmba'e. Entonces los sustantivos son palabras que denominan a personas, animales, plantas o cosas. Ohecharejatopágui térõ ñe'ẽpotýpe jahaíta ko'ápe. Vamos a copiar. Amoñe'ẽ, leo. Haihára oipuru ko'ã térõ reindy, ryke'y, tata, teko. El autor de la poesía utilizó dentro del texto estos sustantivos. Reindy, ryke'y, tata, teko. Mba'eichavépa ikatu jaipuru ko'ã térõ. ¿De qué manera podemos utilizar estos sustantivos? Reindy, ikatu ja'e avei teindýra, mokõi hendáicha. Ryke'y, tyke'ýra, mokõi hendáicha. Dos formas de uso. Tata, rata, hata, mbohapy hendáicha. Tres formas de uso. Teko, heko, reko. Tres formas de uso. Mbohapy hendáicha ikatu jaipuru. Ápe jareko mandu'ára. Guaraníme oĩ mbohapýchagua térõ ijysaja rupi. Tenemos tres clases de sustantivos según su forma. Iporãva ojehechakuaa mba'eichaitépa ojepuruva'erã hesaka hag̃ua ojeheséva. Para que se entienda mejor, entonces hay que saber exactamente cómo utilizar. Oĩ térõ ijysajateĩva. Tenemos sustantivo uniforme. Con a ojepuru peteĩ hendáichante. Se utiliza de una sola forma. Tembiacharã, ejemplo, ovecha, sy, yvyra, apyka. Estos sustantivos solamente se utilizan de una forma. Oĩ térõ ijysajakóiva, sustantivo biforme, que se utilizan de dos maneras, de dos formas. Con a térõ ojepuru mokõi hendáicha. Ápe oike térõ ombohéra va'óga guakuérape. Generalmente son de uso familiares. Techapyrã. Tyvyra, que es hermano, tyvyra, ryvy. Ta'ýra, ra'y. Túva, ru. Tajýra, rajy. Teindýra, reindy. Tyke'ýra, ryke. Ryke, tyke'ýra, ryke'y. Entonces son sustantivos que se utilizan de dos formas. Mokõi hendáicha ojepuru. Oĩ avei térõ ijysajapýva. También tenemos sustantivo triforme. Ko'ãva ha'e. Óga, katu ja'e avei róga, óga. Ovetã, rovetã, hovetã. Oke, okẽ, rokẽ, hokẽ. Mbohapy hendáicha upéicharõ ikatu ojepuru ko'ã mba'e. Néi. Upéicharõ. Ahaíta guaraníme aipuru porã terokuéra. Escribo en guaraní, uso correctamente los sustantivos. Mba'éicha ha'eva'erã mi hermano menor. Mba'éicha ha'eva'erã tu hermano menor. Mba'éicha ha'eva'erã su hermano menor. Upéi. Ko'ápe. Mba'éicha ha'eva'erã mi casa. Tu casa, su casa. Avei akã, cabeza. Mba'éicha ja'eva'erã mi cabeza, tu cabeza, su cabeza. Guaraní ñe'ẽme. Amongóra térõ ha ahai mba'eichagua ysaja rupi. Encierro los sustantivos y escribo qué clase es por su forma. Térõ, ápe jareko ru, ha'éhína ovecharõ ysajakói. Ápe jahecháta upéicharõ mitã omboguata hetýma. Térõ mitäpa mba'éicha jepuru ha hetymápa mba'éicha ojepuru. Mbo'y hendáicha. Avei ápe jareko ambuéva.
Upei Pocoin Jave, número 7. Amoñe'e con añe'e poty pejengue. Leo estos fragmentos de la poesía. Sacaba. Peixa huesora oñemohu'ãta ñane rembiapo ko ára pegua. Aguije tapehasu.